Muy buenos días con todos, somos Preuniversitarios Semansky. Te ayudamos con tu prueba de grado y con tu prueba de ingreso a la universidad. Contamos con nivelaciones en todas las materias. Mi nombre es Caterine Morocho y soy profesora en dominio social y dominio lingüístico. El día de hoy en dominio lingüístico vamos a ver lo que es la semántica. Y dentro de ello vamos a ver lo que son las funciones del lenguaje y los niveles del lenguaje. Así que vamos a ello. Las funciones del lenguaje. Muchachos, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre semántica y dentro de este tema vamos a ver dichas funciones, ¿sí? Como primera función del lenguaje tenemos la función expresiva o emotiva, donde el emisor manifiesta sus sentimientos, ¿sí? Manifiesta el estado del ánimo del emisor. Suele recurrir a formas de expresión enfática, ¿sí? Donde yo hago énfasis en mis sentimientos, en mis emociones. Se utilizan frases exclamativas e interjecciones. Aquí tenemos unos ejemplos como madre mía, ¿en qué lío me he metido? Ojalá apruebe el examen de matemáticas. Que pases un feliz cumpleaños, ¿sí? Donde yo como emisor intento transmitir esta emoción de una forma enfática, ¿sí? Aquí también se ocupan los signos exclamativos que enaltecen todas estas expresiones. Vamos con la segunda función, que es la función apelativa o conativa, ¿sí? El emisor pretende que el receptor actúe de una manera determinada. El imperativo, las frases exhortativas y el vocativo exhortativo, ¿no? Pretenden obligar al receptor a actuar, ¿sí? Aquí se pretende obligar a alguien, es más bien como de obediencia, ¿sí? Entonces, tenemos algunos ejemplos. Por favor, espere un momento. Ponte el abrigo. Manuel. Entonces, pilas aquí, ¿no? Esta es la función apelativa. Siguiente. Vamos con la función representativa o referente a algo, ¿ya? Entonces, esta función pues suele aparecer en todo acto de comunicación. Es exclusivamente o específicamente en lo que son los periódicos, las revistas, o cuando nosotros estamos describiendo algún lugar o alguna persona, entonces se hace referencia, ¿ya? Esta función se comunica y tiene información objetiva, ¿ya? Tenemos un ejemplo. La información que aparece en un manual de historia de arte, que no trasluce la postura del autor ni incita al receptor a reaccionar, ¿ya? Unas instrucciones para usar una lavadora. Esto también es un ejemplo de esta función representativa. Vamos con la siguiente, que es la función poética o estética, ¿sí? Esta es cómo usted maneja el lenguaje, cómo lo estiliza al mensaje, ¿sí? Entonces, tenemos que es la función que predomina en la literatura. Pretende que el emisor perciba belleza y creatividad en el mensaje. Se utilizan figuras literarias, rima y medida de versos, ¿sí? Aquí en esta función, pues lo que tratamos es de embellecer el mensaje que vamos a transmitir. Entonces, no se olviden, función poética o estética, embellecer el mensaje. Vamos con la siguiente función, que es la función fática o de contacto, ¿sí? En esta función, pues nos vamos a centrar en mantener, largar o interrumpir la comunicación para verificar que el canal funcione, ¿sí? Entonces es muy probable que nosotros cortemos la comunicación que estamos teniendo para saber si realmente nos están escuchando o si nos están viendo. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Sí, de acuerdo, sí, todo está claro. Entonces, usamos esta función frecuentemente a lo largo de toda nuestra vida, al diario. Realmente no tenemos nada que decir, pero queremos mostrar que seguimos en contacto. Ahorita en las clases virtuales ustedes lo saben. Vamos con la siguiente función, que es la función metalingüística, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, hablamos de un código, pues vamos a hablar del idioma que estamos transmitiendo y este pues se produce cuando el mensaje se refiere al código que estamos usando. Cuando aprendemos un idioma o cuando pedimos que nos expliquen una regla gramatical. ¿Sí? Aquí hablamos un poco con tecnicismos en cuanto al lenguaje, ¿ya? Tenemos un ejemplo aquí. Antónimo. Significa que tiene un significado contrario. ¿Cómo se dice en inglés nariz?
Una palabra que acaba en mente es un adverbio. Entonces vemos que nos estamos refiriendo netamente al código, ¿sí? Al código. Vamos con este cuadrito donde ustedes van a ver las funciones. Las funciones apelativas ya les expliqué, transmiten órdenes. La informativa pues describe, caracteriza. La expresiva pues denota ciertos sentimientos, emociones, estados de ánimos. La persuasiva intenta influir en la persona, en el receptor. La fática, como les mencionaba, interrumpía la comunicación con alguna cuestión de si es que si me escuchas, si es que si me ves, en general, ¿ya? La metalingüística pues explica y analiza el lenguaje, lo que les decía que hablábamos con términos un poco más técnicos referente al lenguaje o a un idioma. Y la poética pues expresa belleza en la lengua y pues va a estilizar lo que es el mensaje. Ya. Vamos con ejercicios ahora. Vamos a ver cuáles serán las respuestas de esto. Primero, identifica la función del lenguaje en el texto. El escritor Pedro Jorge Vera, en su análisis sobre la novela Los Miserables, publicada en primera mitad del siglo XIX, destaca que la vena romántica de Víctor Hugo aporta con interesantes temas sociales que a mediados del siglo XIX fueron desarrollados por los escritores realistas como Honorato de Balzac en Francia y Juan Valera en España. Manifiesta también el escritor francés, describe un ambiente hostil, indiferente ante la miseria humana. Pero el detalle que encaja definitivamente a la novela en la corriente romántica es la historia de redención personal de su protagonista, Juan Valjean Sacoto Antonio. 14 novelas claves de la literatura ecuatoriana, 1992. Entonces, ¿cuál será la función del lenguaje? ¿Será función poética? ¿Será función apelativa? ¿Será función referencial o será metalingüística? A ver, ¿cuál será? No olvidemos, a ver, la poética pues expresa belleza, la apelativa pues intenta que tú tengas alguna orden de esas cuestiones. La referencial pues me iría un poco por esta porque estamos hablando sobre algunas personas. Y también puede ser metalingüística, ¿no? Pero vamos a ver cuál creen ustedes que sea. En este caso es referencial, ¿sí? Porque estamos haciendo referencia o énfasis en este caso en el análisis de la novela Los Miserables. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, relacione la función del lenguaje con su ejemplo. Función, tenemos la función emotiva, la función estética y la función apelativa, ¿sí? A ver, entonces dice, A, hijo, saluda por favor. B, tus ojos cual luceros los veo brillar. Y C, qué susto tan horrible. A ver, entonces, la respuesta ha estado marcada, es la D, pues. La emotiva, bueno, pues nosotros tenemos aquí que qué susto tan horrible. La estética, estamos hablando de algo poético, tus ojos cual luceros los veo brillar. Y la apelativa se refiere a órdenes, como les mencionaba. 3. Identifique cuál es la función de la comunicación que predomina en el ejemplo presentado. ¿Cómo se escribe Hilguero? ¿Con G o con J? Entonces aquí estamos hablando netamente de metalingüístico. ¿Por qué? Porque estamos expresándonos en el tema del código, en el tema del idioma. Cuando usted le pongan estas cuestiones inherentes al lenguaje, es metalingüístico, ¿sí? Por favor. Ya vamos con la siguiente. Dice, identifique cuál es la función de la comunicación que predomina en el ejemplo presentado. Aquí estamos con un comercio y donde dice, exótica tortuga siamesa causa furor en el acuario. Entonces, en este caso es representativa porque estamos hablando de cierta cuestión, ¿sí? Y pues no puede ser emotiva, ni fática, ni conativa, ¿sí? Estamos hablando netamente de lo que es la representativa en este caso. Vamos con la siguiente. Identifique la función del lenguaje en el texto. Pilas, verán, así les van a poner. Serbia es un país soberano con una población de 7.040.272 habitantes, que experimenta una caída de 36.100 habitantes con relación al año anterior. Y aun cuando existe una aportación considerable de inmigrantes,
11,41%, según los últimos datos de inmigración divulgados por la ONU. El descenso sigue siendo alto. Los datos conducen a que se considere a Serbia en una situación de crisis demográfica seria. Sin embargo, el problema más profundo, debido a que el Parlamento Provisional de Kosovo declaró su independencia de Serbia de forma unilateral, provocando una disminución alarmante en la población. Entonces aquí nos estamos refiriendo a algo, en este caso a Serbia, ¿sí? Entonces es netamente referencial, no puede ser literario ni emotivo y menos persuasivo, entonces es referencial. Vamos con la siguiente. Identifique la función del lenguaje en el texto. Dice: cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de dónde estaba. Cayó en mi espíritu la noche, en ira y en piedad, se anegó el alma. Y entonces comprendí por qué se llora, y entonces comprendí por qué se mata. Si estamos hablando así tan bonito, entonces, ¿qué será? Emotivo, referencial, informativo no puede ser, referencial tampoco. Yo me iría también por el emotivo, ¿no? Porque está hablando sobre la ira y demás. Sin embargo, pues no está utilizando ningún término de exclamación, más que en la última línea, pero en general es algo literario, ¿sí? Por eso es la respuesta A. Ahora, vamos con el siguiente. Lea la siguiente expresión e identifique la función del lenguaje presente. Te juro que es verdad. Tenemos como opción A, B, C y D: referencial, apelativa, fática y expresiva. Se me ha ido ahí mal la A, pero bueno, en fin. Es la opción B. ¿Por qué? Porque está influyendo en otra persona. En este caso le dice: te juro que es verdad. Está influyendo en otra persona para que le crean. Entonces está apelando a algo, ¿sí? Referencial, pues no nos estamos haciendo referencia a nada. Fática tampoco y expresiva menos, ¿sí? Bien. Hasta ahí vamos con lo que son las funciones del lenguaje. Ahora vamos a revisar el siguiente tema, que son los niveles del lenguaje. Entre ellos vamos a ver que la comunicación tiene 3 niveles. Bueno, claro, de ellos hay subdivisiones también, pero los 3 niveles en general tenemos nivel culto, nivel coloquial y nivel vulgar. El nivel culto utiliza lo que es un discurso respetuoso y acorde a las normas. Lo utilizan las personas con un alto conocimiento, que son bastante cultivadas. Se utilizan en 2 tipos de texto: en los textos literarios y en textos científicos. Para lo que son los textos literarios se utiliza la función poética para darle belleza y estilizarle. Mientras que en los textos científicos, se utiliza tecnicismos o lenguaje especializado con orden lógico, ¿sí? Aquí en los textos científicos ustedes van a ver por ejemplo, las plantas, ¿ya? Nosotros le decimos manzanilla, pero ahí va a decir chamonilla, ¿sí? Porque ese es el nombre científico de ciertas plantas. Entonces, a tomar eso en cuenta. Vamos a ver lo que es el nivel coloquial. Este es el natural, el que usamos al diario. Entonces, la expresión es espontánea, natural, no tienes planificado absolutamente nada. Y pues es en uso común de habla en la familia, que al vecino, a los amigos, a la novia, al novio, en general, sí, es bastante común. Y pues tenemos algunos ejemplos, como este: son uña y mugre, ponte pilas o te pasas, ¿ya? Ahora vamos con lo que es el nivel vulgar. Este es un lenguaje con uso de vulgarismos y barbarismos, ¿sí? Es descuidado, es descortés y pues también utiliza un léxico bastante pobre, no hay vocabulario con el cual tú puedas apoyarte. Existe un deficiente empleo de normas gramaticales, faltas de ortografía o tú pronuncias mal ciertas cosas en general. Aquí vamos a ver un cuadrito donde vemos todo lo que les comenté, ¿no? Están los 3 niveles: culto, coloquial, vulgar. Entonces, vamos a ver que dentro del culto tenemos lo que son los textos literarios, el texto científico. De igual forma, en la parte coloquial, pues vemos que es espontánea, natural, que pues también se utilizan jergas y se lo utiliza en el ámbito familiar. Y el vulgar, pues que es descuidado, es descortés,
tiene pobreza en la expresión de ideas y también pues personas que lo utilizan pues tienen escasa expresión y en algunos casos también pues se ocupa para desacreditar a alguien o también para mostrar cierto tipo de desprecio. Ahora vamos a ver algunos ejercicios de estos niveles de lenguaje. Vamos con este ejercicio. Identifique el nivel de lenguaje que predomina en el siguiente enunciado. Una bomba de calor es una máquina utilizada para transmitir energía a través de calor de un lugar a otro como en un refrigerador, que se obtiene el calor del interior y se manda al exterior, o un calefactor de agua para una alberca, que toma el calor del ambiente y con eso calienta el agua de la piscina. Vamos chicos, a ver, ¿será culto, literario, coloquial, científico? ¿Cuál creen ustedes? Primero, como siempre les he dicho, vayamos descartando. Coloquial, dudo que tú te expreses así de bien con tus amigos o familia, pues ya, coloquial creo que no. Literario podría ser, pero no expresa nada de belleza en la palabra, entonces descartado. Científico también podría ser y culto, me quedan estas dos, entre cuál creen que sea. Y bueno, tomando en cuenta que el científico es parte del culto, ¿no? Entonces, no se olviden. La respuesta es culto, ¿sí? Vamos con el segundo. Identifique a qué nivel de lenguaje corresponde el texto. El cálculo vectorial, la ecuación de Laplace, es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden de tipo elíptico, que recibe este nombre en honor al físico y matemático Pierre-Simon Laplace, introducida por las necesidades de la mecánica newtoniana. La ecuación de Laplace aparece en muchas otras ramas de la física técnica como la astronomía, la electrostática, la mecánica de fluidos o la mecánica cuántica. A las funciones soluciones de la ecuación de Laplace se le llama funciones armónicas. Cuando esta ecuación se aplica al estudio de los campos electromagnéticos, podemos obtener el campo eléctrico formado por una carga, en casos donde se involucran distribuciones de cargas simétricas. La ley de Gauss a veces es útil para obtener el campo con mayor rapidez. Ecuación de Laplace 2010, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya leí todo esto, ¿ustedes qué les viene? ¿Será algo vulgar lo que estamos hablando? No, no es cierto. Literario tampoco. Coloquial, ¿usted habla así de la ley de Gauss o de Pierre-Simon Laplace con su familia? No creo, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues es científico. Vamos con la tercera. Identifica el nivel de lenguaje empleado en el siguiente texto. Científicos de la Universidad de California curaron las cataratas congénitas de 12 bebés usando células madre. Luego de tener éxito en experimentos con conejos y monos, la cirugía tradicional requiere aberturas de 6 milímetros para reemplazar el cristalino anómalo por uno artificial, pero implica destruir células madre que protegen al ojo. El nuevo método permite una abertura de solo 1,5 milímetros para extraer el tejido afectado y provocar que las células madres del cristalino regeneren uno nuevo sin cataratas. A ver, muchachos, ¿de qué estaremos hablando aquí? ¿Será el nivel vulgar, coloquial, literario o científico? Vulgar lo dudo, coloquial tampoco, ¿no es cierto? Literario menos, entonces nos quedaría otra vez es científico. Sí, aquí hay que tomar en cuenta que incluso al principio habla sobre la ciencia y cuando hay estos términos pues sería muy bueno tomar estas referencias para tener una buena respuesta. Vamos con la siguiente. Dice, identifica el nivel de lenguaje empleado en el siguiente texto. Una mañana, obligada por la sed, una araña bajó a un caudaloso río. Arrastrada por la corriente, estaba a punto de ahogarse. Viéndola en esta emergencia, un canario desprendió de un árbol una ramita y la arrojó a la corriente. Se subió la araña y se salvó. Mientras tanto, un cazador se adelantó con su arma preparada para atrapar al canario. La araña lo vio y le picó el tobillo, haciéndole soltar el arma. El canario aprovechó el momento para alzar el vuelo. ¿De qué estaremos hablando? A ver, ¿es algo vulgar? ¿Es un nivel vulgar? No, no es cierto. Coloquial podría ser. Técnico, no. Literario, creo que me voy por ahí un poco. Pero ¿cuál creen ustedes? Ya, bueno, aquí tenemos que es el literario, ¿sí? Estamos aquí contando una historia bien narrado y con términos literarios para una buena comprensión, entonces literario. Vamos con la siguiente.
Identifique el nivel de lenguaje empleado en el siguiente texto. Hilos del cielo que dibujan una trayectoria vertical. Lluvia, mar, celestial. Agua potente que nace de caída insospechada. Tu forma de cristal líquido va poblando de charcos la calzada. Diluvio diligente, tu fuerza acribilla con agujas líquidas el asfalto indolente. Ya solamente por lo que yo les leo, nomás ya deben saber. A ver, vulgar no, familiar tampoco, científico tampoco y literario, es de literario, ¿no? Vamos con el 6. Identifique el nivel de lenguaje empleado en el siguiente texto. Las películas de superhéroes se han convertido en un género muy popular. En estas producciones la mayoría de realizadores usa efectos especiales para atraer la atención del espectador. Sin embargo, existen otras técnicas. Algunos directores se enfocan más en conseguir el mejor desempeño de los actores y plasmar su visión del mundo. En estas obras la ausencia de efectos especiales genera una cercanía entre el superhéroe y el espectador. El resultado, incluso en términos económicos, suele ser favorable, lo que demuestra que es posible narrar una historia de superhéroes sin usar efectos especiales. Entonces, aquí, ¿qué decimos? ¿Que es vulgar, formal, literario, científico? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues yo digo que es formal, ¿no? Porque vulgar no es, literario, pues no tenemos ninguna belleza en cuanto a la estética del mensaje, científico menos, ¿no? Vamos ahora con las conclusiones finales para tener mucho más claro este tema. Bueno, muchachos, vamos a concluir con este tema y hemos visto que dentro de la semántica existe lo que es las funciones del lenguaje y también los niveles del lenguaje. Dentro de las funciones del lenguaje tenemos alrededor de 7 funciones, dentro de las cuales tenemos las funciones apelativas que van a dar órdenes, las funciones informativas que te van a brindar cierto conocimiento, van a transmitir cierta información, la función expresiva donde tú vas a expresar ciertas emociones, ciertos sentimientos. También teníamos algunas otras funciones como la metalingüística donde utilizábamos tecnicismos dentro de lo que es el lenguaje para informar ciertas cuestiones de lenguaje. Hablábamos también de lo que es la función fática, donde nosotros pues interrumpíamos cierto contexto, cierta conversación, pues se rompen esta conversación. Teníamos lo que es la persuasiva, donde tú intentas influir en alguien para cambiar su opinión. Y finalmente teníamos lo que es la poética, que expresaba belleza, ¿sí? Como síntesis de todas las funciones que hemos visto. Finalmente también hablamos sobre los niveles de lenguaje y veíamos que eran 3. El nivel culto, el nivel coloquial y el nivel vulgar. El nivel culto, pues estamos hablando de gente que utiliza tecnicismos y es muy cultivada dentro de algún área, ¿sí? Sabe de lo que está hablando y pues se expresa con un léxico enriquecido, sabe cómo expresarse y pues en ciertos casos se habla de una manera formal, ¿sí? Tal vez incluso en algún ambiente científico, en algún ambiente educativo, pues tenemos este tipo de lenguaje que es el lenguaje más cultivado, ¿sí? Ahora, vamos con el segundo lenguaje que era el lenguaje coloquial. Sí, este es el lenguaje que todo el mundo utilizamos para cualquier tipo de cosa que queramos transmitir. Que tú estás hablando con la vecina o que estás hablando con tus familiares o con tus amigos. Ese es el lenguaje coloquial, donde tú no utilizas tecnicismos, no tienes un léxico ni enriquecido ni empobrecido, estás ahí, es el punto medio, ¿sí? Y finalmente teníamos el lenguaje vulgar. Este lenguaje pues implica el uso de un léxico bastante pobre, no tienes vocabulario para expresarte y cuando lo haces pues hablas con ciertos barbarismos dentro de tu expresión. También vemos que en este lenguaje vulgar pues se suele ocupar para denigrar o causar desprecio a un objeto o a alguien, ¿sí? Entonces eso, muchachos, en cuanto a lo que es semántica. Y espero que estén súper bien y nos vemos en la siguiente clase.